Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos a hablar un poco de la salvación de Jesús, o la salvación de Jesucristo, lo que el Señor nos ofrece. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas que tenemos que entender, una de las preocupaciones de aquellos pioneros de la iglesia que se levantó por el Espíritu Santo después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, la preocupación que tenían era la de hablar sobre la obra de Cristo. La obra de Cristo que por mucho tiempo, los 20 siglos del cristianismo, se viene hablando de distintas maneras, de distintas formas, pero el resultado es el mismo. ¿Qué nos ofrece el Señor en la cruz? ¿Qué nos ofrece el Señor después de la resurrección? ¿Por qué murió? ¿Para qué murió? ¿Cuál fue el motivo principal? Entonces, revelar este tipo de pensamientos, ¿no es cierto?, de principios de la palabra de Dios es fundamental para que el cristianismo se afirme en lo que es la fe, en lo que es la obra del Espíritu Santo. Amén. La humanidad sin Cristo estaría sin esperanza, sin rumbo y sin destino. No tendría ninguna de esas cosas. No tendría destino. No tendría destino tu alma. El Señor te dio una oportunidad tremenda. Quizá para muchos la palabra de la cruz es una locura. Es una locura decir, bueno, voy a ir a la iglesia. Es una locura decir, bueno, voy a predicar en la plaza. Es una locura decir, bueno, voy a orar a las 4, a las 3 de la mañana o a la 1 de la mañana como hice hoy. Amén. Es una locura. La palabra de la cruz es locura, pero es poder para aquellos que creen. La Biblia afirma esto y lo hace con una veracidad tremenda. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Acá debo destacar la palabra en ningún otro. Y es interesante entender que la palabra otro, del griego heteros, que significa diferente, distinto genéticamente, dando a entender que es único y exclusivo. Único y exclusivo. Debemos entender que es el único camino. No hay otra alternativa, no hay una tercera opción. Hay dos caminos, uno que te lleva a la vida eterna y otro que te lleva a la perdición. Y estás en este mundo de paso y Dios hizo un plan, y en ese plan estaba el hacer un pacto de sangre con aquellos que creen en el Hijo de Dios. Para esto tenía que haber una descendencia, tenía que haber un prototokos. El prototokos en griego significa único en su generación. Quiere decir que él era el primero era Adán, pero él pecó, él desobedeció y ahora tenía que hacer un plan, y en este plan estaba el levantar un segundo Adán, y en este segundo Adán Él se hizo carne, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Estoy recitando la Biblia. Escuche bien lo que le voy a decir. Y en ese plan significa que de repente Él tenía que dar la vida en pos de la gracia de Dios. Escuche, cuando lo vio su primo, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo estaba diciendo en la carne, sino que el Espíritu Santo estaba iluminando la mente de Juan para darle una revelación de lo que iba a ser su primo. En la cruz del Calvario vemos el amor más grande y sublime que derramó Dios
por cada uno de nosotros, sin merecerlo. Escuche bien, porque no se lo voy a repetir 2 veces. Y ese amor es precisamente la oportunidad que Dios te da de aceptar a Cristo en tu corazón, de cambiar de vida, de cambiar de rumbo. Ya tenés un destino, ya no andás perdido, no sos un barco sin timón, no tenés brújula, pero ahora el Señor te la da a través del Espíritu Santo. Amén. Esa es la palabra de la cruz. La palabra que conlleva vida eterna, la palabra que es verdaderamente pura, porque es la palabra que se utilizó cuando dijo: hágase la luz, y el universo, el multiverso, o como quieras llamarle, se hizo. El Big Bang de Dios apareció. Amén. Escuche, entonces, único. Y cuando decimos otro, hay otro. No hay otro. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará sus pasos. Y es verdad. Estamos continuamente pensando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer. Pero nunca nos acordamos de que a Dios es el que le debemos la vida. Te guste o no te guste, te quieras aceptar o no, tengas otra religión o no, seas testigo de Jehová, mormón, seas musulmano, seas judío, no importa eso. El Señor dio su vida para darte una oportunidad, para que cuando tú lo aceptes como Señor, Rey y Salvador de tu vida, entonces ahí tengas la vida eterna. Ahí te da el perdón de pecado. Ahí vos empezás a caminar en vida nueva. El hombre piensa en su propio camino porque no tiene destino. Quiere marcarse un destino, pero no sabe lo que va a pasar en el futuro. Tiene planes para el futuro, pero ¿quién iba a pensar que iba a haber una cuarentena? Tiene planes para el futuro, pero ¿quién iba a pensar que vino un terremoto y derrumbó todo? Tiene planes para el futuro, pero hubo una inundación tremenda y se llevó todo lo que hice. ¿Me estás entendiendo? Tu vida no es tuya. No sabes lo que va a pasar el día de mañana. Pero hay algo cierto, que cuando confiamos en el Señor, Él endereza nuestros pasos. Él encamina nuestra vida. Él te dice lo que tienes que hacer. Amén. Él te va a prosperar cuando te tiene que prosperar. No te lo va a prosperar en forma monetaria, porque eso es mentira. Escuche, no es verdad eso. Yo no predico el evangelio de la prosperidad. Eso es una mentira del diablo para sacarte dinero del bolsillo. Pero escuche, cuando el Señor prospera, lo hace en forma espiritual. Lo hace en forma en el cual te da la capacidad para que vos puedas lograr tus objetivos. Por eso que Pablo se levantó y dijo a los Gálatas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me está entendiendo? Entonces él manifestaba la gloria de Dios acá en la tierra. Porque Dios no te prospera en forma material, lo hace en forma espiritual. Pero la forma material es la consecuencia de la forma espiritual. Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos. Podemos ver el mensaje de los primeros pioneros de la iglesia, que se fundamentan en 2 verdades. 2 verdades que quiero hablar en esta noche. La primera verdad es: la humanidad sin Cristo estaría perdida. Sea de la raza que fuera, sea de la condición social o monetaria que fuera, está perdida. Está perdida. No tiene a Cristo, está perdida. No me vengas a decir yo tengo a Cristo, pero lo tenés acá, no lo tenés acá. No me vengas a decir yo tengo fe, cuando en realidad no la tenés. Y siempre digo de eso y voy a seguir diciéndolo, aunque muchos me tomen como disco rayado. Voy a seguir repitiéndolo, porque el cristiano se olvida muchas veces de lo aprendido. Pero yo le voy a decir una cosa. Cuando uno empieza a vivir la vida de Cristo, se olvida de todas las cosas, porque sabe que la vida de Cristo es suficiente. En ella encontramos todo lo que necesitamos y no necesitamos más, porque ella se encarga de nuestras necesidades. Y eso no quiere decir que te quedes de brazo cruzado. Eso quiere decir que tu confianza tiene que estar puesta en el Señor,
Que lo demás lo va a poner en manos del Señor y va a estar en manos del Señor. Y como está en manos del Señor, está en las mejores manos. Muchos se preocupan de las cosas materiales cuando en realidad las cosas materiales fueron consecuencia de las cosas espirituales. Lea Hebreos capítulo 11, versículo 3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Me está entendiendo? Entonces, queridos, cuando nosotros empezamos a enfocarnos en las cosas de arriba, nos enfocamos en las cosas del Señor, las cosas celestiales. Por ende, como consecuencia y como algo que el Señor te promete en su palabra, te bendeciré porque me has bendecido, te bendeciré porque has creído, te bendeciré al que te bendijere. Mire, el Señor empieza a hacer obras tremendas y solo necesita... Hay un corazón rendido, concristo y humillado, como dice la Escritura. Entonces solamente eso necesita. Entonces cualquiera de cualquier condición social está perdido si no está confiando en el Señor. ¿Y sabe cuál es el tema? Les voy a decir, y se lo voy a decir sinceramente para que pueda entenderlo. Muchos dan falsas expectativas desde acá, agarran un micrófono para entusiasmar a la gente, pero no dicen la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que vale, que usted sepa lo que sabe el Señor, que usted sepa los planes que tiene Dios, que usted sepa lo que va a venir en el futuro, que usted sepa lo que dice la Biblia con respecto en forma general y en forma particular, que usted sepa verdaderamente que dentro de muy poco tiempo va a haber juicio y que lo que usted está viendo son consecuencias. Son simplemente señales de la pronta venida de Cristo. Que hay terremotos, sí lo hay. Que hay tsunamis, sí lo hay. Que hay inundaciones, sí lo hay. Que hay deshielo, sí lo hay. Que hay pestes, sí lo hay. Pero ¿quién no sabe eso si lee la Biblia? Yo no quiero dar falsas expectativas. No importa de qué condición social, tu dinero no te va a salvar. Lo que tengas no te va a salvar. Y de la misma manera que viniste al mundo, te vas a ir. Y quizás con algo extra, quizás un cajón de madera. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Esa es la promesa que el Señor te da. Y no vendrá condenación, mas pasará de muerte a vida. Entonces dijimos, ¿el mundo está perdido? Sí. ¿Estamos viendo en la noticia? Sí. La palabra no vendrá condenación nos da la idea de que ya este mundo ha sido juzgado y condenado. Y esto en la espera, y está en la espera de que la gracia de Dios se termine. Entonces Dios va a ejecutar sus juicios. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Quién lo habló? Jesús. ¿Él dijo eso? Sí. En Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Escuchó? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Notemos la palabra ya ha sido condenado. Nos da a entender que este mundo ya está condenado. Y yo no te voy a decir, no, va a venir el fin del mundo. Sí, quizás a lo mejor viene un meteorito y rompe toda la tierra. No te voy a decir eso. Jamás te voy a decir eso. Porque no va a venir el fin del mundo. Pero lo único que te voy a decir es una sola cosa. El mundo ya ha sido condenado. Y él cuando habla del mundo no está hablando del globo terráqueo, sino de los habitantes de este mundo.
Y solo tiene un periodo de tiempo que solamente Dios sabe. Y el Señor mismo había dicho que la venida de Él, ni los ángeles del cielo saben, pero dejaría señales para advertir a la iglesia de que su venida está pronto. Pero Dios le da una oportunidad al hombre para que el hombre no se pierda junto con el mundo. ¿Se da cuenta por qué Cristo murió en la cruz? ¿Se da cuenta por qué el Señor ideó un plan para que el hombre pudiera tomar una decisión en su vida? Todo está marcado en la palabra. Todo lo que sucede está en la palabra. Crea profundamente. Lo segundo, escuche, antes de eso, Mateo capítulo 24, versículo 35, después de hablar de todas las señales, de los terremotos, de la peste, del hambre, bla, 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 de la guerra, de los rumores de guerra, lea Mateo 24, en el versículo 35 dice: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar, no pasarán. Va a pasar todo lo material, pero la palabra, aunque la quieran quemar, aunque la quieran erradicar, aunque quieran hacer lo que quieran de la palabra, nunca va a terminar. La segunda verdad nos habla de que en ningún otro hay salvación. Es decir, que no hay otra autoridad, ni sistema religioso, ni sistema filosófico que pueda efectuar el rescate por un alma. Los psicólogos te pueden sanar, ¿no es cierto? Pero no pueden rescatar tu alma. Tu alma está perdida. Los que de alguna manera quieran animar tu vida, quizás en un estado anímico caído, te lo levanten, pero no pueden efectuar el rescate de tu alma. No lo pueden hacer. Entonces, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa según la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es dejar de hacer, es volverse. No, el arrepentimiento es hacer un giro de 180 grados. Iba para allá, ahora voy para acá. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que estás haciendo para hacer algo mejor. Entonces, Él no retarda su promesa, según la tiene por tardanza. Lo que pasa es que muchos no quieren arrepentirse. ¿De qué me tengo que arrepentir? Hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos. Quizás gente que nos hizo daño, como estuvimos escuchando el testimonio de la hermana, un pariente muy cercano, padre, familia. ¿Y qué dirección le estaba dando a su vida? Se estaba perdiendo, porque no le estaba dando la dirección correcta. Pero un día llegó acá, hablamos, conversamos, le asesoramos, oramos y oramos y oramos. Y el Señor respondió. Pero hubo un arrepentimiento. ¿Pero de qué se tenía que arrepentir? De tomar la dirección que estaba tomando en su vida. Una dirección errada que la llevaría a la perdición, al odio, a la raíz de amargura, a la depresión, a la vejez prematura. Pero ella tomó una dirección totalmente diferente, le hizo caso a Dios. Y yo tuve la dicha
después de orar por ese varón y que él dejara el alcohol, momentos antes de morir, 20 minutos antes, le hice aceptar a Cristo en su corazón, como Señor, como Rey y Salvador de su vida. Y el Señor escribió su nombre en el libro de la vida. Y luego se fue con el Señor. ¡Qué tremendo que es! Este es el evangelio que parece locura. Es la prédica de la cruz. Todos quieren que procedamos al arrepentimiento, que le demos una dirección nueva a nuestra vida, un giro nuevo. Esto nos tiene que alertar para tomar una decisión sabia. ¿Y cuál es la mejor elección que puede tener el hombre? Dios le presenta una opción, pero es el hombre el que tiene que determinar su destino. No es Dios. No es Dios. Es mentira la historia del purgatorio. Si existiera el purgatorio, ¿para qué va a morir Cristo en la cruz? Escuche, si existiera el purgatorio, bueno, hago todo lo que quiero acá en esta vida, total, me voy al purgatorio y después purgo mi pena y ya me voy con el Señor. Eso es mentira, no es bíblico. Su destino lo determina usted. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego, contra Jehová se irrita su corazón. Después de hacer muchas cosas tremendas, macanas en su vida, se pregunta, ¿por qué Dios me pasa esto a mí? Señor, si vos existís, ¿por qué me estás quebrantando de esta manera? Y Dios no tiene la culpa, sos vos el que tiene la culpa. Porque estás torciendo tu camino. No estás buscando a Dios. No te interesa buscar a Dios. Pero cuando a uno le interesa buscar a Dios y darle razón a su vida, una dirección, entonces el Señor se encarga de hacer el resto. Usted es una persona muy valiosa para Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él murió en la cruz por vos. Y lo hizo por amor. Él no tenía por qué haber muerto en la cruz. Él no tenía por qué haber muerto. Bueno, mirá, derramá tu juicio en la tierra y que se termine y empezamos de nuevo. Pero Él dijo, si quieres pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor estaba a punto de derramar su juicio. Pero con el pacto que hizo el Señor en la cruz, lo paró para que vos hoy puedas tomar una decisión. Y si no lo sabés, ahora lo estás sabiendo. Esa es la palabra de la cruz. Claro que sí. Eso es lo que predicaban los apóstoles en aquella entonces. Claro que sí. Pero es preciso que entendamos que no hay otra salida. No hay otra opción. O buscar la voluntad de Dios o no la buscas. O te interesa lo que Dios quiere hacer en tu vida o no te interesa. Es muy sencillo. No podés tener un pie acá y un pie allá. Jesús dijo, no, nadie puede tener dos amos. O quiere a uno y aborrece al otro, o aborrece al otro y quiere al otro. Hay cristianos que no entienden este principio y que le dan prioridad a su humana naturaleza antes que a Dios. Eso
es algo que hoy yo veo gente, yo escucho gente, veo sus actitudes y quizás no le den importancia ni siquiera en lo que yo estoy hablando hoy, porque están tan anestesiados espiritualmente hablando. Que tienen sordera espiritual. La gracia de Dios se va a terminar. Esta gracia que fue derramada en la cruz está a punto de terminarse. Todo lo que está aconteciendo en el mundo hoy ya lo dijo Jesús. Y lo que es más, cuando Domiciano, el emperador Domiciano, en el año 90 aproximadamente, encierra a Juan por causa de predicar el evangelio, este evangelio que yo estoy predicando, lo lleva a la isla de Patmos y trabajando en la cantera recibe una visión de parte del Señor. Y esa visión era la visión de lo que iba a suceder, de lo que está sucediendo hoy y lo que iba a suceder con los juicios de Dios. De las 7 características de la iglesia, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. De la oportunidad que Dios da al hombre, el capítulo 4 de Apocalipsis. De cómo el Señor se iba a encargar después de esa señal de arrebatar la iglesia, capítulo 5. Cómo los 4 jinetes del Apocalipsis iban a empezar a cabalgar sobre la tierra, llevando hambre, juicio, guerras, pestes. Apocalipsis capítulo 6. Y después, si leemos el capítulo 7, que nos habla de los 144.000 y todas esas cosas que no tienen nada que ver con lo que yo te estoy diciendo. Pero toda esa revelación nos habla de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer. La gracia de Dios está por terminar. Y cuando se termine la gracia de Dios, ¿vos qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si se termina la gracia de Dios hoy? ¿Qué vas a hacer si la tercera parte de los seres de este mundo desaparecen? ¿Qué vas a hacer? Yo no te estoy hablando de algo que es antibíblico. ¿Qué vas a hacer? Dios te llamó con un propósito. Dios te llamó con un propósito. Dice la Biblia en Juan capítulo 5 versículo 29: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y cuando habla, escuche, cuando habla, acá voy a romper muchas paredes. Cuando habla lo que hicieron lo bueno, se refiere a aquellos que hicieron la voluntad de Dios. ¿Y cómo es eso? Y yo les voy a decir algo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe qué significa? Que aunque seas bueno como el pan, si no estás haciendo la voluntad de Dios, es pecado. No te podés justificar. Amén. Quiero que entiendas que lo que digo no es algo que a mí se me ocurre. Entonces, por más buena que sea la persona, no se puede justificar delante de Dios. Solamente a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, a través de hacer la voluntad de Dios. Entonces, la obra de Jesús, que Jesús nos encomendó, es anunciar que este mundo ya ha sido condenado, pero que Dios nos da una oportunidad. Es por eso que nos coloca 2 caminos para que nosotros nos eligiéramos. Jeremías capítulo 21 versículo 8. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino
de vida y camino de muerte. ¿Qué vamos a elegir? Si querés elegir el camino de vida, tenés que seguir las pisadas de tu maestro, conocelo, buscalo. Preguntaste para qué fuiste escogido del vientre de tu madre. Y permití que el Espíritu Santo cambie aquellas cosas que ningún psicólogo puede cambiar. Amén. A Jesús seguiré, pongo en él